Continuamos con el siguiente panel y sus integrantes. Panel. Repensando el trabajo. Exxon Bauer, director gerente de Industria de la Energía Accenture Brasil. Marcela Vaca, miembro del Consejo Directivo de Geopark. Tony González, gerente de Recursos Humanos Ecuador, Colombia y Perú de Schlumberger. Florencia Tiscornia, vicepresidente de Personas y Cultura de GPF. Moderador. Pedro Miras, presidente de WPC Energía. Buenas tardes. Para mí un gran placer volver a participar en ARPEL, en la conferencia bienal de ARPEL, y desde aquí doy las gracias a los organizadores y sobre todo participar en un panel que es apasionante, y lo diré claramente porque antes de entrar aquí ya hemos hecho parte del panel, nosotros hablando, discutiendo y buscando diferentes puntos de vista, ¿no? Y esto es porque, hombre, hablar del futuro del trabajo pues siempre ha estado en la agenda de las compañías de oil and gas y de todas las compañías, ¿no? Pero yo realmente creo que a día de hoy las posibilidades, las opciones que se abren son completamente distintas a las que conocimos años atrás, ¿no? Años atrás hablábamos de salarios, hablábamos de carreras profesionales, hablábamos de promoción, empezábamos a hablar de conciliación, lo que se llamaba entonces conciliación. Pero hoy en día es que se abren una serie de campos y de incertidumbres realmente fascinantes, ¿no? Y hoy los revisaremos prácticamente todos. Y para ello tengo un panel extraordinario a los cuales doy la bienvenida. Exxon Bauer, director gerente de Industria y Energía de Accenture. Marcela Vaca, miembro del Consejo Directivo de Geopark. Tony González, gerente de Recursos Humanos Ecuador, Colombia y Perú de SLB. Y Florencia Tiscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura de IPF. Yo creo que es prácticamente el mejor panel que podemos tener para hablar de estos temas, ¿no? Les he pedido que tengamos un diálogo franco y sencillo, ¿no? Y que intentemos confrontar puntos de vista en un tema que no hay una sola solución, ¿no? Y yo creo que deberíamos empezar ya. Y antes de nada me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una primera pincelada sobre lo que su compañía considera que va a ser el futuro del trabajo en el marco de la transición justa, que es donde estamos, ¿no? Quizás 3 o 4 ideas un poco para centrar donde estamos. Y luego entraremos en materia en diversos bloques que yo creo que van a ser muy interesantes. No tenemos un orden hecho, podemos ir de aquí hacia allá, si te parece. Ok. Buenas tardes a todos. Ya pido disculpas por mi español y voy a intentar hacer mi mejor. ¿Okay? Primero, yo soy de Accenture, nosotros trabajamos mucho con la parte de tecnología. Y uno de los temas que más estamos haciendo inversiones, no solo como Accenture, pero también como el mercado, es exactamente la inteligencia artificial generativa. Tanto la digitalización como la inteligencia artificial traen un impacto significativo en nuestra industria. La utilización de tecnologías como Internet de las Cosas, análisis de Big Data, robótica, inteligencia artificial, también contribuyen significativamente en términos de demanda de los profesionales de la industria. Por eso se necesita de habilidades especiales, habilidades como ciencias de datos, programación, ingeniería de software, tecnologías emergentes para implementar y mantener estas nuevas soluciones tecnológicas. Al mismo tiempo, es necesario que se mantenga toda la parte, digamos, ligada al business, los profesionales geofísicos, con conocimientos específicos, que seguirá siendo necesaria para garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones. Por lo tanto, es necesario que haya una combinación de esta nueva generación, este nuevo conocimiento, con el conocimiento existente, para orientar a tecnología trabajando juntos en la industria del petróleo y gas en el futuro también. Uno de los temas, digamos, más relevantes de hoy es exactamente la evolución de la inteligencia artificial, que ha estado marcada por 3 fases de avances significativos. La primera era, la era diagnóstica, fue ampliamente definida por la introducción de análisis
donde se contestaba por qué ocurrió esto. La era predictiva, que nos dio la posibilidad, capacidad de hacer pronósticos cada vez más precisos, sobre todo desde operaciones hasta el comportamiento del cliente. Y ahí se contestaba dos preguntas fundamentales. ¿Qué podría suceder en el futuro? Que es un tema súper importante, y qué debemos hacer a continuación. Y finalmente ahora, de 2022 en adelante, vivimos el amanecer de la era generativa. Ahora las máquinas solo están prediciendo con alta precisión, pero también están generando contenido creativo y ofreciendo sugerencias personalizadas, contestando a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a inteligencia artificial con la ejecución de las tareas? Nosotros hicimos una serie de encuestas, de preguntas al mercado en todas las industrias en diversos países para intentar cuantificar cómo sería el impacto de la inteligencia artificial generativa en términos de los trabajos, en términos de working hours. Nuestro modelo muestra que el 40% de las horas laborales en los países latinoamericanos se llega a alrededor de 20% de automatización, pero al mismo tiempo 20% de horas adicionales que se pueden poner como actividades nuevas, principalmente con inteligencia poniendo en los sistemas. Y para alcanzar este máximo potencial de la inteligencia artificial, las organizaciones deben reinventar el trabajo, remodelar la fuerza laboral y preparar a los trabajadores, que es un tema que entiendo que nosotros vamos a discutir a lo largo de nuestras conversas aquí hoy. Muy bien, efectivamente esto va a salir varias veces. ¿Dónde está el balance entre los puestos que perdemos y los puestos que generamos? Seguro que va a haber balance. Marcela, ¿cuál es el punto de vista de Geopark en la transición justa y el futuro del trabajo? ¿Cómo lo veis? Ahora sí, transición a prender el micrófono. Bueno, no, yo brevemente me voy a referir porque nos pediste que mencionáramos muy brevemente qué estamos haciendo en la transición. Yo creo que hoy con mucho orgullo podemos decir que Geopark es en Colombia, en Ecuador, también la compañía más limpia del mercado. Tenemos la matriz energética más limpia, estamos interconectados al sistema eléctrico nacional, hemos disminuido nuestras emisiones sustancialmente a un contenido de carbono por barril producido apenas comparable con Equinor. Hemos tenemos generación de paneles solares, hemos integrado absolutamente toda nuestra operación, estamos trabajando en disminuir nuestra huella, tenemos programas de economía circular impresionantes, estamos aportando también a la inversión en soluciones basadas en la naturaleza, o sea, estamos absolutamente comprometidos con disminuir nuestra huella e ir, por supuesto, en la descarbonización de nuestra operación y además en la evaluación de negocios que estén alineados con el propósito no solamente del país, sino del mundo de transicionar a energías más limpias. Podemos dar un montón de ejemplos, pero creo que la idea es que fuera muy corto, ¿cierto? Sí, sí, es lo mejor. Tony, ¿cómo veis este tema desde SLB? No, bueno, yo desde General. SLB, yo quiero asociarlo, nosotros, la transición en el trabajo, repensar el trabajo, yo lo elevo a un nivel más. Nosotros tenemos que repensar el negocio, ¿no? Y de ser una compañía netamente de petróleo y gas, enfocarnos en petróleo y gas, obviamente, pero también en nuevas energías y en lo digital. Y eso nos llevó a repensar también nuestra cultura. Tuvimos que reformular nuestro propósito, evolucionar nuestros valores y repensar los comportamientos asociados a esos valores. Y ahí entran las iniciativas en donde sí se asocian a repensar el trabajo. Ahí entran iniciativas como nuestro trabajo híbrido que se llama BlueFlex, que es bastante disruptivo, un enfoque mucho más fuerte en inclusión que lo que veníamos teniendo en diversidad, al punto de que hoy tenemos una métrica para medir algo que se asocia a un sentimiento. Tenemos un índice de inclusión y lo implementamos a partir del año pasado. La necesidad de perfiles
digitales nos ha hecho cambiar nuestra propuesta de valor para atraer y para reentrenar gente que tenemos adentro para eso. Entonces, yo lo asocio al cambio del negocio, a repensar el negocio, nos ha llevado a repensar el trabajo en varios aspectos dentro de SLB. Interesante. Florencia. Sí, para complementar un poquito, buenas tardes. Además de los desafíos que traen los propios negocios, también el contexto ha cambiado y evolucionado, sobre todo también a partir de la pandemia, lo que se suma las nuevas generaciones, la extensión de la expectativa de vida y por ende de la capacidad de trabajo de las personas, la digitalización, la automatización, son todos componentes que de alguna manera también nos definen y nos desafían a repensar esas formas de trabajo. En este contexto, por ejemplo, pensar, y en cuestiones que venimos trabajando también en YPF en los últimos años, pensar en nuevas formas de trabajo que no tiene que ver solamente con cuánto trabajamos remoto y cuánto trabajamos presencial, sino, por ejemplo, en pensar en lo que llamamos estructuras organizativas no tan rígidas, trabajar más por proyectos que hagan que los perfiles multidisciplinarios y las capacidades y el talento estén más cerca de los desafíos independientemente de dónde están en la organización y de esa manera poder capitalizar todo ese talento que tenemos dentro de la compañía. ¿Cómo incorporamos industrias como las nuestras a aquellas metodologías que son más propias de otras industrias, como las metodologías ágiles, que nos permiten poner el valor que queremos generar en el centro y todo el equipo y todo el foco con una metodología mucho más rápida para la obtención de valor que pensar en metodologías tradicionales? ¿Cómo podemos acelerar el desarrollo de capacidades? Hoy la fuerza de trabajo, además de sus capacidades técnicas de base, requieren de otras competencias que llamamos portables que hacen justamente a la flexibilidad y a la adaptabilidad, como por ejemplo competencias relacionadas con analytics, con lo que es datos, ¿sí? Hoy mucho más estamos hablando en ese idioma y no necesariamente es una competencia con la cual y un conocimiento con la cual nacemos naturalmente ni en un colegio ni en una universidad. Realmente cómo desarrollamos pensar y tomar decisiones a través de los datos. Competencias relacionadas con la gestión del proyecto, con la gestión del cambio, con la innovación. Entonces, también cómo podemos acelerar el desarrollo de estas competencias transversales es otro de nuestros desafíos. Y por último, para cerrar, también, por ejemplo, toda esta transformación del mundo del trabajo tiene que estar acompañada por una evolución del liderazgo. El liderazgo es el habilitador de la cultura, es el habilitador de la gestión y el logro de los resultados, y como organizaciones no debemos dejar de desarrollar continuamente el liderazgo dentro de nuestras organizaciones para que esté preparado para gestionar estos nuevos contextos, esta nueva fuerza laboral y estos nuevos modos de trabajo. Sí, el liderazgo es un tema que lo vemos en todos los campos. Podemos tener políticas fantásticas, pero si no hay liderazgo, ejemplo, no funciona, claramente. Seguro que hablamos después. Durante la preparación de esta mesa hemos comentado tocar 5 bloques, ¿no? 5 bloques que creo que recorren todo lo que ahora mismo tenemos que tener en la cabeza para pensar cómo vamos a trabajar en el futuro. Pero déjenme que les dé un dato. Según la Organización Internacional del Trabajo, 6 millones de personas trabajan directamente en el sector de oil and gas en el mundo, directamente. Y aproximadamente 10 veces más, es decir, cerca de 60 millones de individuos, trabajan en industrias asociadas al sector de oil and gas. Estamos hablando de un colectivo muy importante y muy grande. Y tenemos que ver cómo les retenemos, cómo atraemos nuevos y cómo seleccionamos los mejores. Y el primer bloque que teníamos previsto afrontar es precisamente retención de talento y cómo tenemos que hacerlo. Yo recuerdo que en el pasado, ya llevo muchos años en esta industria, en el pasado, como decía antes, hablábamos de salarios,
hablábamos de promoción, hablábamos de facilidad de mejorar la organización. Yo creo que era más sencillo. Hoy en día los fundamentals yo creo que son diferentes, ¿no? Yo recuerdo muchos jóvenes con los que ves, no, queremos más tiempo libre, tenemos otra capacidad. Florencia, te doy la palabra y mira a ver cómo nos puedes lanzar este importante tema. Cómo retener y atraer el talento, que ya les diré que, por ejemplo, en Europa, quizás aquí no, pero en Europa es un tema muy difícil ahora en día. Bueno, a ver, primero no me gusta hablar de retener, obviamente sí de atraer, me gusta hablar de fidelizar el talento, ¿no? Así como es el mismo concepto que se habla de los clientes, que fidelizamos a nuestros clientes, lo mismo pasa con los empleados, cómo los fidelizamos. Y en este sentido, lo que nos lleva es al desafío de cómo como organizaciones construimos una propuesta valor para las personas para que realmente nos elijan como su empleador de preferencia y elijan quedarse dentro de la compañía. Y en esta construcción de una propuesta valor, el principal puntapié tiene que ver en cómo escuchamos a la gente, cómo traemos la voz del empleado a la mesa. Y acá es importante, no de la misma manera hace la gente de marketing para sus clientes. Hoy en día no nos imaginamos pensar en un producto si no entendimos a nuestro cliente o escuchamos su voz. Bueno, lo mismo las organizaciones tenemos que hacer de cara a los empleados, de cara a la gente, pero no escucharlos para hacer exactamente lo que los empleados están pidiendo o para ver cuántos likes nos ponen y si nos gustan o no nos gustan. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando realmente de escuchar a los empleados en sus distintos roles, estando fuera de la compañía, estando dentro de la compañía, siendo líderes, para poder tener mayor información que nos permita construir una propuesta de valor asertiva, robusta, que básicamente contribuya a fidelizar ese talento crítico que necesitamos para el logro de nuestros resultados. No es armar un portafolio y bueno, doy un montón de cosas porque me piden un montón de cosas, sino que como compañía vamos a luego elegir cuál es la propuesta de valor que tenemos, sabiendo que de esa manera es lo que vamos a ofrecer y que algunos nos van a elegir y otros seguramente no. Pero partimos desde eso que llamamos la voz del empleado. A partir de eso hay una encuesta de Mercer del año 2023 que preguntó a las personas encuestadas realmente qué es lo que valoraba de su trabajo y de la empresa donde estaba o de donde desearía trabajar. Y dentro de las 10 cuestiones que mencionaron, dentro de las 3 o 4 primeros hablaron del propósito de la compañía, que realmente sea un propósito en el cual se sienta orgulloso, que sea una compañía donde se sienta valorado y que sus contribuciones sean valoradas por la compañía, que sea una compañía donde pueda tener poder de decisión y de influencia y que sea una compañía cuyos valores realmente coincidan con los valores personales. Entonces, acá esto es lo que nos trae sobre la mesa y lo puedo complementar también con un estudio que se hizo particularmente en Argentina entre 850 jóvenes de menos de 35 años, dentro de los cuales el 65% forma parte de la industria de energía y en particular de oil and gas, y la gran mayoría contestó que lo que valoran las compañías y lo que valora de su trabajo es, primero, la conciliación entre vida laboral y personal, y aclaro en este punto que el home office apareció en el 8º lugar de la encuesta, no en el primero, sino hablamos de un concepto de conciliación distinto. Segundo, qué oportunidades de aprendizaje y de verse desafiado dentro de la empresa tiene. Tercero, recién ahí aparecía el concepto de compensaciones y beneficios. Con esto lo que quiero decir es que los paquetes de compensación y de beneficios, o diríamos el dinero, es importante, forma parte, y seguramente todos lo saben, forma parte de la pirámide, de la base de la pirámide de Maslow, con lo cual básicamente es algo que siempre vamos a tener que atender y mirar y como compañías garantizar que somos competitivos en este sentido,
pero hoy ya no es suficiente. Y las compañías tenemos que desafiarnos a entender cuál es la propuesta de valor que vamos a dar, porque realmente lo que hoy buscan las personas dentro de una organización es una experiencia que es atravesada por los desafíos, por el liderazgo, por el propósito, por los valores, por cómo se vive dentro de la compañía. Y en particular, para no robar más del tiempo, creo que como industria de energía e industria de oil and gas, además hay algunos desafíos particulares que tenemos para seguir trabajando para hacer una industria más atractiva. Uno de esos componentes es la innovación. Típicamente no somos una industria de tecnología, no somos una industria muy asociada con la innovación y creo que es algo que tenemos que promover mucho más dentro de las organizaciones, llevar la cultura de la innovación que tiene que ver con cómo aprendemos, cómo dejamos el espacio para la experimentación, cómo dejamos permiso para el error, siempre dentro de donde sea posible, obviamente. Hay un segundo factor que tiene que ver con las formas de trabajo, vuelvo a decir, no necesariamente con el tema de trabajo híbrido o remoto, sino cómo generamos entornos más colaborativos, más de trabajo en redes, más ágiles dentro de nuestras organizaciones. Un tercer eje que tiene que ver para nuestra atractividad como industria, que tiene que ver cómo abordamos el bienestar de las personas. Nosotros somos una industria que siempre los aspectos de seguridad están en el centro y así deben ser por el tipo de operaciones que manejamos, pero evolucionar al concepto de ese bienestar integral de las personas dentro de la organización que hace a su bienestar físico, a su bienestar emocional, a su bienestar económico y a su bienestar social. Personas con un mayor bienestar son personas más productivas, son personas, hay una ecuación directa contra los resultados del negocio. Y por último, y no por ello menor, los aspectos que tengan que ver con desafiarnos cada vez más a ser una industria más inclusiva, más diversa, y no se limita solamente a la diversidad de género, sino también a la diversidad de ideas, a la diversidad de perfiles, a la diversidad de pensamientos, realmente cómo nos abrimos quizás a personas de otras experiencias, de otras industrias, para poder aprovechar ese talento que no necesariamente lo relacionamos tanto con nuestra industria. Muchas gracias. Tenemos como un minuto para algún... Déjame que yo diga una cosa, me ha encantado, ya lo había oído, lo de que ya no elegimos a los trabajadores, busquemos que ellos nos elijan a vosotros. Tenéis un minuto cada uno para este bloque, por favor, sin orden. Yo quería solo hacer un doble clic en lo que dijo Florencia de la cultura y el propósito, porque las razones por las que una persona es atraída no necesariamente son las mismas razones por las que una persona no es fiel, ¿no?, a la compañía y se va. Pero si uno ve los top 5 de atracción y los top 5 de fidelización, hay algunos que sí son comunes y uno de ellos es precisamente en la atracción, cuál es la cultura de esa compañía, cuál es el propósito, cuáles son sus valores. Y en esa fidelización es si yo camino lo que dice esa cultura. Y si esa cultura engloba todo el tema de inclusión, de trabajo flexible, pues ahí tienes blindado las dos cosas, ¿no? Yo tal vez agregaría, y me encanta lo que dices, Florencia, que como en todas las relaciones, una con el empleado es cómo enamoras, cómo escuchas y cómo te comprometes. Y cuando sales a traer el mejor talento disponible, tienes que hacer eso. ¿Cómo enamoras? Enamoras desde el propósito. Enamoras desde la convicción absoluta de que estás ofreciendo una oportunidad en una industria que está hecha para cambiar, para ofrecer energía al mundo, que está comprometida con la transición, que permite el desarrollo, que innova, que es flexible, que permite la mentoría y el crecimiento. Así enamoras, y además cuando te lo crees, cuando you walk the talk, cuando de verdad lo haces de una manera absolutamente apasionada. Y
luego tienes que escuchar lo que los otros quieren y y como escuchas, pues con todos estos cambios que hemos tenido, las diferentes generaciones, lo que quieren, lo que ya se ha expresado, las expectativas de los muchachos, de los grandes, porque además las expectativas son también diferentes según las edades. Lo que yo quiero en el trabajo es muy distinto a lo que quiere un recién egresado. Terminamos de alguna manera haciendo catering. Antes nos parábamos desde la posición de que este es el salario, este es el rol, y había una fila de personas que querían entrar a esta industria. Hoy casi que tenemos que salir a hacer una oferta de valor para distintos públicos que son nuestros empleados. Y ese público, además, una vez adentro, hay que gestionar esa experiencia. Claramente, como lo dice Florencia, hay que fidelizarlos ¿desde dónde? Desde la cultura. Porque la cultura al final es lo que te atrapa y esa consistencia entre tu propósito personal y el propósito de una empresa, con todas las herramientas que ya Florencia ha mencionado y que no vamos a repetir. Te escucho y la palabra que me sale es liderazgo. O sea, hace falta liderazgo. Edson, Sí, tienes rápido, un segundo casi. Un segundo, 2 segundos. Solamente para, de facto, añadir un tema interesante. Yo soy profesor por 15 años en la universidad y la primera pregunta que siempre hago para mis alumnos y para las posgraduaciones es ¿cuál es el motivo que te atrae para la industria? Y es increíble porque cambió alrededor de los años. Y seguramente para los alumnos que son de la industria, que están interesados o trabajan en la industria de petróleo o que tienen interés en trabajar, los dos temas son innovación, que es perfecto, y segundo, sostenibilidad. La nueva generación que está en la universidad cree y da mucho valor a los dos temas. Y es muy cerca de que tú mencionaste. Innovación siempre es la primera. Claro que estoy hablando de un limitado número de personas conectadas a la universidad. Entonces, ya era razonable esperar un poquito la cuestión de innovación, pero innovación y sostenibilidad son los dos temas más frecuentes mencionados. Bueno, sepan ustedes que llevamos fatal de tiempo, como era de esperar, que era una cosa prevista. Siguiente bloque es una cosa interesante, talento joven versus experiencia. Hay una tentación de que la gente experta, pues obviamente es un coste salarial, un coste para la empresa muy alto y a veces da la impresión que lo ideal es ir vaciando por arriba y colocando por abajo. Marcela, lánzanos el tema este, que a mí me interesa especialmente. Creo que a todos, por lo que alcanzo a ver del promedio de edad de este auditorio, nos interesa. Yo creo que hoy estamos enfrentados a unas compañías en donde estamos, y seguramente ustedes lo viven, 4 o 5 generaciones al tiempo en un mismo entorno laboral. Tenemos desde recién egresados hasta personas bastante seniors, gente que se queda incluso después de su edad de pensión, y todos estamos en el mismo ambiente laboral, y eso es un hecho. Y también es un hecho que los más jóvenes son nativos digitales y nosotros no. Bueno, por lo menos yo no, voy a hablar por mí misma. Yo me he capacitado, pero no soy una nativa digital. Y también es un hecho que la experiencia, por definición, requiere tiempo. Y la sabiduría también viene de la experiencia y también requiere tiempo. Y hay una forma muy, digamos, que se puede abreviar ese traspaso de sabiduría y de experiencia y de conocimiento digital, y eso es esta relación derrumbando las barreras intergeneracionales. Hoy creo que es una necesidad absoluta, es parte de la diversidad. En Estados Unidos, por ejemplo, nada más el 8% de las compañías tienen programas activos para incluir la diversidad etaria como una parte de la diversidad. Hoy nadie incluye eso, hoy hablamos de diversidades raciales, diversidades de género, inclusión, LGBTI, pero realmente a veces se nos olvida que tenemos diversas generaciones en una misma compañía, y eso hay que gestionarlo como todo. Creo que es absolutamente necesario tener programas de mentoría cruzada, eso es un regalo profesional. No solamente nosotros mentorear, sino dejarnos mentorear, porque yo creo que esa mentoría es siempre un acto de generosidad en doble sentido. Creo que las compañías tienen que dejar de pensar que la edad, como tú le dijiste, vamos, por costos o por lo que sea, dejar de pensar que la edad es un liability de la compañía. En mi opinión es un activo, es un intangible y es la base esencial del know-how, especialmente en nuestra industria. Y cómo no transmitir
de manera generosa además ese conocimiento a tantas generaciones que vienen atrás y cómo no dejarnos infundir y contagiar de ese ánimo y de esa necesidad de innovar constantemente. Así que yo creo que esa mezcla entre el talento joven, el maduro y él un poquito más maduro que el maduro, que a veces se queda en las compañías y que me encanta, eso es lo que hace que las compañías, ese balance perfecto, hace que las compañías sean resilientes y que tengan esa capacidad de cerrar la brecha entre el dinamismo y la osadía y la sabiduría y la pausa en la toma de las decisiones. No, me encanta oírte por razones obvias, ¿no? Pero realmente es que es cierto, tenemos que buscar un hueco para no perder la experiencia y no necesariamente tiene que ser la primera línea de combate, que siempre decimos, habrá otras opciones. ¿Quién de vosotros quiere añadir algo? Claro, sí, eso es un hecho. Puedo hablar rápidamente. Una cosa que yo estoy percibiendo cada vez más en términos de las personas con experiencia, las personas jóvenes, es dentro de la transición energética, cada vez más ver las personas experientes de una industria como por ejemplo de petróleo, caminar a la industria de utilities y trabajar junto con el desarrollo de la energía de transición. El mismo movimiento de utilities pasando para las empresas que están interesadas en la transición energética. Y eso es un movimiento que en Brasil queda cada vez más constante. Nos vemos personas que son de C-level, ya con mucha experiencia, saliendo de una industria, yendo para otra, una migración y una infusión muy interesante. Este movimiento abre las perspectivas de cambio, de utilización de la experiencia para ambas las industrias y cada vez más las dos más conectadas. ¿Y más? Yo lo voy a hacer un símil con un refrán. Si nosotros hacemos esa rotación de la gente con experiencia por gente junior, netamente por un tema de costos, por un tema económico, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque sufrimos después de que nos falta el expertise técnico o el expertise de ciertas áreas para ciertos proyectos en los que todavía no hay gente que está preparada. Entonces, un factor fundamental es la transferencia de eso y también ver cuál es el impacto de esa persona con experiencia en la gente a nivel cultural, no solamente a nivel técnico, ¿no? Sí, quería complementar en eso. Creo que el desafío, yo antes hablaba que como industria ser más diversa, esto es justamente una forma de diversidad. Ahí el desafío es cuál es el rol que le damos a las personas más experimentadas y que realmente las organizaciones necesitamos de ese conocimiento y de esa experiencia para poder transferirlo a las nuevas generaciones a través de un montón de formas y herramientas como ustedes mencionaban, pero creo que la clave está en identificar quiénes son esas personas y cómo dentro de la organización van a tener ese rol para transferir qué tipo de conocimiento y qué tipo de experiencia a quién. Sí, lo que es importante también es que a veces las compañías culturalmente evolucionamos y a veces las personas construyeron esa experiencia en una cultura que ya no es la que queremos promover, con lo cual ahí también es cómo acompañamos a estas personas, como decía Marcela, más maduras, justamente en este fit cultural, para que no haya chispas o no hayan de alguna manera una disrupción ahí, sino que realmente sea algo que pueda convivir. Entonces ahí las organizaciones tenemos este doble desafío para justamente poder capitalizarlo. Y si me permites, sí, Pedro, yo quiero hacer esta reflexión. Yo no sé si ustedes han visto que a uno le dicen que ahora los 60 son los nuevos 40 y ahora todos somos super fit a los 55 y este tiempo durante el mundo se está envejeciendo, pero además se está envejeciendo más sano y nos estamos además pensionando muy jóvenes para la cantidad de vida y productiva que todavía tenemos. En el liderazgo pasa un poquito lo contrario. En el liderazgo cada vez los gerentes son más jóvenes. Entonces yo diría como que los 30 son los nuevos 50, ¿sí? O los nuevos 40. Cuando yo fui gerente a los 28 años era absolutamente exótico. Hoy es absolutamente normal y más en algunas industrias, en los fintechs a los 25. Esa gap entre los gerentes más jóvenes y la edad es un gap de irrelevancia para mucha gente. O sea,
estamos ampliando el periodo durante el cual, si no utilizamos ese talento con más experiencia, va a haber mucho profesional que va a estar irrelevante en nuestra industria. Y eso, pues, ese lujo no nos lo podemos dar. En España decimos un dicho que no sé si se dice aquí, la experiencia es un grado, busquemos cómo no perder ese grado, habrá formatos, ¿no? Me ha encantado esta parte, seguimos fatal de tiempo, como era de esperar. Y bueno, el COVID ha sido terrible para todo, pero nos dejó una enseñanza y es que las compañías pueden teletrabajar, las compañías pueden funcionar sin una presencia tan masiva. Y ese es el siguiente bloque. ¿Qué hacemos con esto? Tony, ¿nos puedes lanzar el asunto este? Mira, yo creo que de todo lo malo que hubo en el COVID, el teletrabajo es de las cosas buenas que nos dejó el COVID, ¿no? Antes del COVID, ¿cómo trabajábamos? ¿Dónde trabajábamos? ¿Y cuándo trabajábamos? Oficina, 8 horas al día. ¿Y qué pasaba? Todo el mundo, no tengo balance de vida. Y 8 horas al día en el mejor de los casos, ¿no? Entrábamos, pero no sabíamos cómo salíamos. Llegó el COVID y ¿qué pasó con todo esto? Ahora 100% en casa, también las horas se volvieron un desastre y empezamos a tener similares quejas. No tengo balance de vida, estoy todo el tiempo conectado, no hay desconexión. Yo creo que fue un poco la curva de aprendizaje para incorporar ciertas tecnologías, para aprender a respetar los tiempos uno mismo, porque la mayoría del tiempo era uno mismo el que se quedaba metido en las horas. Pero lo que se hizo al final fue una combinación de las dos cosas, ni 100% oficina ni 100% en casa, ¿no? Y entonces se trajo esto del trabajo híbrido, que ya antes del COVID, muchos años antes, muchas empresas habían tenido ciertos temas de trabajo híbrido o semanas comprimidas, pero todos habíamos sido como que muy shy, muy temerosos, ¿no? Porque la productividad, si un día trabajando de casa, la productividad baja, ¿no? Sin ninguna métrica que respaldara eso. Pero esto es un sesgo grupal que traemos de la forma en que 8 horas que trabajamos al día viene de las fábricas, en donde la productividad sí era por horas, el número de piezas que sacas. Pero hoy en día las posiciones no todas son del tipo de fábrica. Entonces, el trabajo híbrido sí trae unos beneficios más que reducir una productividad, lo cual no es cierto y está comprobado si se maneja de la manera correcta, trae otros beneficios, ¿no? Que es bienestar para la gente. Entonces, nosotros hicimos algo disruptivo que yo quiero compartir porque es interesante. Lo que hicimos todos, encuestas, cuánto trabajar, y salió eso 3-2 o 2-3. Pero también había gente que puso 4-1 o 1-4 o 5 días quiero estar en la oficina y otros quiero estar 100% de casa. Y nosotros lo que le incorporamos al marco teórico de nuestro trabajo híbrido, y esto digo incorporamos, lo hicimos localmente en la geografía, un poco llevando la contraria a la organización, pero experimentamos, como tú dices, y nos sirvió, agregamos un componente de autonomía. Y nosotros le dimos a los equipos la autonomía de decidir cómo manejaban sus días de oficina, queriendo decir con esto que podrían ser también desde casas si no era necesaria la presencialidad. Y ese componente de autonomía te da al individuo, al equipo y al gerente la autonomía de decidir si están en oficina, si están en casa, si entran a las 10 de la mañana, si salen a las 4, si entran a las 8. Y eso lo lanzamos un poco disruptivo y vamos a ver cómo va. Y ha sido un éxito porque no bajó la productividad, no bajaron los resultados de la compañía, incluso mejoraron incluso los resultados de encuestas de balance de vida-trabajo, incrementaron puntos después que implementamos eso en los 2 últimos años considerablemente. Entonces, crean en lo que la gente puede hacer, manejen por objetivos, ¿no? No por horas, porque eso era en las fábricas, no baja la productividad. Muy bien, sí, tomar la palabra directamente. Bueno, yo quiero generar un poquito de controversia, porque Menos mal. si les preguntas a las compañías en general, uno preferiría que la gente estuviera ahí, porque agiliza, porque identificas el talento, porque quieres la reunión de 5 minutos en el pasillo.
Pero si tú le preguntas a muchos, casi todos, o sea, el otro extremo podría ser, quiero ser un nómada digital, un anónimo en una empresa. O sea, ese es como los dos extremos. Y entre esos dos extremos, pues hay todo tipo de combinaciones. Depende mucho del negocio, depende mucho de si son, y del rol, y de si son operaciones, digamos, tu rol es muy operativo, que lo puedes ejecutar solo, o si, como pasa en la industria de hidrocarburos, se requiere mucha co-creación y trabajo en equipo interdisciplinario. Entonces, en esa gama, en Geoparque hemos encontrado que el 3.2 nos funciona, ese funciona con un principio de corresponsabilidad, comunicación y confianza. Nadie tiene policía para saber, trabaja por objetivos. Eso está bien, pero aún así yo siento que las compañías tenemos un reto, y es esa falta de presencialidad nos impide identificar rising stars. Nos impide muchas veces mentorear talento joven. Nos impide tener la pausa del gerente senior que se sienta a generar una relación personal, ese toque humano. Nos impide, y no digo que nos impide, pero es un reto enorme para generar y mantener la cultura. No sé si alguien quiere añadir algo más o pasamos de bloque. Vamos al siguiente. Una cosita Sí, claro. rapidita. En base a lo que tú dices, un detalle que también es importante, la presencialidad o la virtualidad, no hay que enfocarla en el rol, sino en las tareas del rol, porque hay tareas dentro de un rol que requieren ser presenciales y hay tareas dentro de un rol que no importa si son presenciales o no. Entonces, nosotros al principio estábamos enfocándonos en roles, qué roles podrían ser presenciales o no, y terminamos dando cuenta que dentro de un rol hay tareas que pueden ser presenciales y que pueden ser virtuales. También algo que hay que considerar. Bueno, pasamos al siguiente bloque, que decía, vamos muy mal, ya lo sabemos. Nuevas tecnologías, ¿qué hacemos con la digitalización, inteligencia artificial? ¿Esto va a suponer más empleo, menos empleo? Tenemos que estar preocupados, ¿no? Edson, ¿nos puedes desbrozar así de entrada? ¿Qué hacemos? Ok, bueno, como yo ya la dijo, de verdad nosotros estamos invirtiendo mucho en inteligencia artificial generativa, 3.000 billones de dólares para ayudar a las empresas, particularmente una de las industrias elegidas es exactamente la industria de energía, porque nosotros sabemos que hay una necesidad urgente de que los líderes empresariales miren allá de cómo la inteligencia artificial generativa afecta tareas y roles específicos y en cambio comience a escalar la inteligencia artificial rediseñando los procesos y toda su organización. Sin hacer esto no hay formas de experimentar el trabajo de la forma más optimizada. Para hacer esto, los líderes deben comprometerse a aprender y liderar de nuevas maneras que brinden valor económico, impulsionen el crecimiento y beneficien a su gente. Sin embargo, los tercios de los ejecutivos, esto viene de la encuesta que hicimos, dicen que no tienen la tecnología y la experiencia en liderazgo del cambio para impulsionar la reinversión. Y nosotros vimos hoy por la mañana las empresas que están se reinventando y es necesaria para aprovechar completamente el poder de la inteligencia artificial generativa. Algunos datos, 95% de los trabajadores ven valores en trabajar con inteligencia artificial generativa. Y aproximadamente el 60% también están preocupados por la pérdida de empleo, con el estrés, con el agotamiento, estos temas que son pesados. Esta agilidad debe comenzar desde arriba para que los ejecutivos, los líderes puedan llevar con éxito un cambio de esta magnitud a su organización. Y debe asegurarse que el trabajo no solo hacen, sino como también lo hacen, funcione para todos. Casi todos los trabajadores encuestados, los números que tengo aquí son 94%, informaron que están listos para aprender las habilidades de inteligencia artificial. Aunque solo el 5% de las organizaciones están brindando capacitación a gran escala. Con la inteligencia artificial, aprendiendo tanto los datos como interacciones con humanos, que son responsables por enseñar a las máquinas, construir esta capacidad y fomentar una cultura de enseñar para aprender
es fundamental. Y con la evolución de las tecnologías, es una industria petrolera y de gas, habrá una creciente necesidad de upskilling y de reskilling. Es necesario dar todas las condiciones para que las personas tengan la posibilidad de aprovechar la evolución de la tecnología y al mismo tiempo entrenarlas para las nuevas funciones. Como mencioné, si tenemos 22% de working hours disponible para nuevas acciones, nuevas actividades, es necesario capacitarlas, reskilling y upskilling para que puedan hacer sus trabajos, maximizar y principalmente se quedarem felices en términos de estar haciendo actividades que salieron de automatización pero liberaron tiempo para acciones más nobles. Ese es el tema que las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial generativa, pueden trazer de beneficio y que es la tecnología de punta, porque hay obviamente toda la parte de inteligencia de las fines, de las cosas, hay las machine learning, etc., pero para utilizar el máximo de la generativa es necesario capacitar a las personas. Adelante, ¿tenéis algo que comentar sobre este tema? Florencia. Quiero complementar, reforzar uno y complementar otro. Desde el reforzar, creo que el gran desafío que trae la inteligencia artificial, machine learning, cualquiera relacionada dentro del mundo laboral, viene con justamente cómo nos vamos preparando como organizaciones para preparar la fuerza laboral del futuro, no necesariamente la que necesitamos hoy. Entonces, realmente, ¿cómo identificamos esas personas cuyos perfiles ya realmente no van a ser necesarios en un futuro? ¿Cómo vamos viendo las capacidades que sí vamos a estar requiriendo y cómo nos vamos adelantando en ese entrenamiento? Me parece que si esperamos que esas capacidades estén dadas en el mercado y las vamos a ir a buscar, no las vamos a encontrar. Entonces nosotros debemos tener el compromiso de adelantarnos en identificar cuáles son esas competencias. Pasa por dónde, por el manejo de una tecnología, una capacidad de programación, una capacidad de interpretación, cuál es la capacidad y el conocimiento que está detrás. Creo que eso es todavía un capítulo donde las organizaciones no nos hemos metido tanto y que tenemos que poner en agenda. Y el otro tema tiene que ver con la ética y la seguridad aplicada a la inteligencia artificial. Cuáles son los bordes de hasta dónde nos metemos en la información, cómo utilizamos esa información, cómo compartimos esa información. Y la inteligencia artificial dentro de los círculos o dentro del entorno de la compañía es una cosa. Cuando la empezamos a conectar con el mundo exterior, las compañías nos vemos más expuestas a las cuestiones de seguridad de la información. Entonces, ahí también está uno de los grandes desafíos que tenemos. Bueno, yo tal vez solamente quisiera agregar que, claro, la gobernanza de la información es importante. A mí me parece que es una oportunidad inmensa de no solamente aprender, sino de involucrar profesionales que hoy no tenemos. Como dice Florencia, de ir a buscar ese talento que hoy quizás no tenemos en nuestra organización, pero también quisiera ponerle un poquito de escepticismo. Primero, o sea, como del pánico que a todo el mundo le da pensar que voy a transmitir a un programa la información y voy a perder mi rol. Sí. O sea, además lo tengo que entrenar. Imagínense cuando le llega a uno a alguien, lo tengo que entrenar y me va a quitar mi trabajo. Eso no va a pasar. Primero, creo que simplemente hay como todo, unas adaptaciones, cambian el roles, que no serían ustedes absolutamente felices de dejar de hacer una cantidad de cosas repetitivas que hoy hacen en el día a día. Pero lo otro es un poquito del escepticismo y seguramente ustedes han, escepticismo no solo del progreso de la inteligencia artificial, sino del paso y del ritmo. Eso va a tardar, nos va a dar tiempo de prepararnos. Ustedes seguramente habrán seguido las conversaciones sobre ChatGPT, que está alucinando y que hace autofilling y que tiene todo tipo de problemas. La calidad de la información que sale es solamente tan buena como la calidad de la información que le damos. Y ahí tenemos nosotros una participación muy importante. Y dos, eso solamente da información. Hoy no está tomando decisiones y las decisiones las toman personas como ustedes y nosotros,
que hasta allá todavía no hemos llegado, para allá llegaremos, seguramente en el 2050 llegaremos a un AGI mucho más elaborado, pero hoy no, hoy nos enfocamos en la calidad de la información, en entrenar, en tomar decisiones, en escoger roles y en buscar profesionales del futuro. Les voy a confesar una cosa que espero que no sirva para valorar de qué estoy hablando, ¿no? Recuerdo perfectamente el primer correo electrónico que recibí, lo recuerdo, ¿eh? Y aquello, lo primero que dijimos es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo esto va a cambiar? Y la verdad es que no redujo el empleo. No sé si somos más eficientes, pero aquel shock lo pasamos razonablemente bien. Estamos fatal otra vez. Entramos en el último bloque, salvo que alguien tenga la imperiosa necesidad de aportar algo en este que da para varias jornadas, ¿no? Bueno, pues el último bloque que queremos comentar es un bloque conocido, pero que a mí me genera cierta inquietud: diversidad e inclusión. Yo tengo la sensación de que no acabamos de avanzar en este tema. Yo creo que hablamos mucho, hacemos muchas cosas. No estoy seguro si realmente estamos obteniendo resultados. ¿Quién quiere lanzar este asunto? Si quieres, yo arranco muy brevemente por decir, yo sí creo que estamos avanzando. Yo soy más positiva. Es esto a lo que me la paso hablando y promoviendo todos los días y quiero pensar que estamos avanzando. Tips importantísimos para avanzar. Todos los que están acá, el compromiso desde la alta dirección para que realmente la diversidad, la equidad e inclusión sea un tema top de la agenda ejecutiva. Y como todo, cuando gestionamos las ventas, la producción, el gas, lo que no gestionamos y no medimos no mejora, y entonces es una invitación a que empecemos a gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión como un proyecto más, a medirnos, a identificar las brechas, a tener las metas que sean, porque podemos hablar después de cuáles son las metas correctas, a tener un firme compromiso de ir a buscar el mejor talento. Eso creo que pasa por encima de programas de acción afirmativa o leyes de cuotas, que sobre eso podemos conversar muchísimo, si conviene o no, pero si no hacemos algo realmente, el tiempo que nos vamos a llevar en alcanzar la diversidad, no solamente en esta industria, sino en todas, y Florencia tiene estábamos conversando ahora, tiene unas cifras importantes que voy a dejar que comparta, pero si no tenemos el firme propósito de cerrar esa brecha, nos vamos a demorar, y no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, nos vamos a demorar 167 años en cerrar la brecha de género, solamente la de género, no voy a hablar de las otras. 167, no lo va a ver yo, lo va a ver la nieta de mi nieta, de mi nieta, de mi nieta. Y eso, cuando somos el 52% o el 50% de la población, me parece que eso no tiene mucho sentido, así que hay que tomar acciones concretas. Creo que definitivamente hay que fomentar en las organizaciones una cultura inclusiva de todas las variedades y de todas las diversidades. Hoy hablamos de edad, hoy hablamos de género, bueno, de raza, y you name it, las diversidades que hoy existen en el planeta, y creo que se vuelve un tema de cultura, y me encanta decir que en Geopark realmente es muy orgánico, hace parte de su ADN, y hoy somos, asisto solamente en la gerencia, el 40% del management, y casi el 47% de las nuevas vinculaciones, y eso es acción positiva, eso es acción positiva. Es ir a buscar el mejor talento, pero ese talento tiene unos problemas estructurales que son que claramente hoy hay menos mujeres capacitadas en STEM, entonces pues a eso hay que abordarlo. Hay menos mujeres que entran en la base de la contratación, entonces eso hay que abordarlo. Hay que dar igualdad de oportunidades, y después de que todos esos temas estructurales se corrijan, pues yo creo que desde ahí que surja el mejor talento. Me avisan que nos quedan 4 minutos. Sí. Y yo necesito medio al final. Bien, perfecto. Ahí voy a dejarte el medio, los 30. Coincido con Marcela, donde la industria, y voy a ponerle una cuota de positivismo, ha evolucionado. Lo vemos en el día a día, lo dicen los números, el último informe de BCG que sacó en el 2023, comparando contra la participación de mujeres en la industria en el 2017, era de un 21%, hoy estamos en un 26%.
se va mejorando. Si nos comparamos con Europa, seguimos un poco abajo como América Latina. Esto es un dato para América Latina. Quiere decir que estamos evolucionando, todavía tenemos que seguir trabajando en cuanto a diversidad de género y participación femenina. Y creo ahí que el trabajo viene desde dos aristas. Por un lado, cómo las empresas continúan trabajando puertas adentro, claramente, dentro de sus políticas, de sus prácticas, de la generación de contextos de inclusión. Eso está perfecto. Pero también cómo conectamos, por un lado, con nuestra cadena de valor, con proveedores, con socios, con clientes, porque realmente el contexto trasciende a las empresas. Yo siempre cuento acá una anécdota donde en una estación de servicios nosotros tenemos las YPF boxes, que es donde se hace el cambio de lubricantes. No teníamos ninguna mujer trabajando como lubriexperto y empezamos a hacer una formación justamente de mujeres para que pudieran hacer todo el cambio de lubricantes, y a una de las 3 primeras mujeres que hicieron esta experiencia, fui a la estación, me acerqué a hablar con ellas y me dijo, la primera experiencia que tuve, vino un cliente, se acercó el primer día y me dijo, ¿y el chico que me atiende siempre? ¿No? Como por cómo me va a atender una mujer, estoy hablando hace 3 años atrás, cómo una mujer va a hacer el cambio de lubricantes, ¿no? Que seguramente no entiende nada de autos. Entonces, esto que es una anécdota que hoy nos causa gracia, realmente es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Por eso digo, no solamente es puertas adentro, sino también con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros socios y con las casas de estudios. Yo hoy les decía, si yo dijera en Argentina que tengo que de alguna manera seguir la lógica de la participación femenina, de la cantidad de egresadas de las carreras de ingeniería, con una participación del 30% estaría bien, porque es un 30% de la cantidad de egresadas en lo que es ingeniería, y así a grandes números, ¿sí? Con lo cual, si queremos también una mayor participación, tenemos que trabajar mucho más con las casas de estudios, haciendo universitarios y secundarios, haciendo que las carreras afines y los estudios afines realmente sean de elección para las mujeres y para los jóvenes. No sé si alguien quiere... Yo rapidito, Sí, solo nos queda quería un minuto. agregar en diversidad, que yo creo que también estamos muy avanzados en diversidad e inclusión, ¿no? Y el esfuerzo para mí ahorita es inclusión más que diversidad, pero algo para reflexionar en diversidad. En diversidad quizás pareciera ser más fácil de medir, porque mides diferentes identidades, pero resulta que las personas no tienen una sola identidad, tienen una combinación de identidades. Entonces eso se complica. Es mejor enfocarse en la inclusión. Y cuando reclutamos, cuando atraemos gente, normalmente buscamos patrones similares en las características que queremos en las compañías, similares habilidades, similares comportamientos. Quizás eso no es diverso en esa arista, ¿no? También para considerar. Bueno, muy bien, yo creo que estamos llegando... Diré una cosa aquí solamente. Para mí, diversidad es búsqueda de talento. El talento es diverso y no podemos pensar que 20 y tantos % del talento es solamente femenino. Bueno, terminamos ya, queda 0 segundos, pero yo no me puedo ir de aquí sin pedirles que me hagan un tweet o un ex, que se dice ahora. Y eso es una frase, esa frase que yo quiero que digan para que la audiencia se vaya con su última frase. Es una frase. Florencia, ¿quieres decir tú la tuya? Repensar el trabajo significa pensar en la experiencia de nuestros empleados y cómo realmente se vive lo que se dice. El cambio es difícil y en el comienzo es desordenado en el camino, pero es buenísimo al final. Marcela. Repensar el trabajo es convencernos de que nuestro propósito personal debe estar alineado al propósito de esta industria a la que servimos y para entregarle la energía que este planeta necesita. Edson. Repensar el trabajo es un tema
de total commitment de liderazgo. Sin liderazgo, sin commitment, no hay cambio que sea sustentable. Señores, ¿me permiten que les diga el mío? El mío es, después de todo lo que he oído, el liderazgo es la pieza fundamental y ustedes son un ejemplo evidente de liderazgo. Sigan así, por favor. Muchas gracias y esperamos a verles.